Hola programadores, bienvenidos a un nuevo capítulo de la serie sobre inteligencia artificial en Unreal. Para los que no han visto los dos capítulos anteriores, les recomiendo encarecidamente que los vean, puesto que es más fácil así que luego se enteren aquí. Bueno, ¿qué hicimos en el primer capítulo? Estuvimos viendo cómo con la utilización de una NavMesh, que es esta área verde que hay aquí, es un componente estándar, NavMesh Volume, podemos utilizar las funciones de movimiento de Unreal para hacer pathfinding. ¿Qué es el pathfinding? Bueno, yo tengo un carácter aquí, este de aquí, un blueprint de tipo carácter, y le digo que se mueva de un punto a otro del mapa. Mediante las funciones de AI Move To y la NavMesh Volume, este componente verde de aquí, el carácter puede moverse automáticamente de un punto a otro del mapa esquivando los obstáculos sin que yo me tenga que preocupar de esquivarlos por programa. Por lo tanto, hace automáticamente lo que se llama pathfinding. ¿Y cuáles eran esas funciones? Pues dentro del AI Controller teníamos unas funciones que se llamaban AI Move To, estas de aquí, que para funcionar necesitaban la NavMesh, este componente verde de aquí. Apretando la P se oculta o se muestra el componente verde, que nos muestra el área de la superficie por donde se puede mover utilizando las funciones de pathfinding. Bueno, esto lo expliqué en el primer capítulo y es conveniente que se vea el primero si queremos continuar. En el segundo capítulo fuimos un paso más allá y empezamos a utilizar ya árboles de comportamiento. Los árboles de comportamiento son una cosa parecida a esta, bueno, es esto realmente, que se utilizan para modelar de forma más compleja el comportamiento de un personaje. En este segundo capítulo de inteligencia artificial lo que vimos es un movimiento sencillo de patrulla, un comportamiento en el que el carácter seleccionaba un punto de patrulla entre dos que hay en el mapa preestablecidos, se movía hacia él, esperaba y luego volvía a ejecutar la secuencia continuamente. Y utilizábamos un nodo, un árbol de comportamiento muy sencillo con dos nodos, uno de tipo selector y uno de tipo secuencia. Ahora volveremos a hacer un árbol de comportamiento desde cero. No obstante, os recomiendo, vuelvo a repetir, que veáis este segundo capítulo de inteligencia artificial para entenderlo un poquito más. Vamos a ver qué hacía este personaje mediante una simulación, no, mejor mediante, vamos a ejecutarlo en el editor. Vemos que este personaje se dirigía hacia el primer punto de patrulla, esperaba 3 segundos y luego se dirigía hasta el segundo punto de patrulla. En ese caso esperaba 3 segundos y así continuamente. Aunque yo me pusiese en su camino, el personaje, este player o este NPC, no interrumpía su comportamiento. Lo que vamos a hacer en este capítulo es un comportamiento un poquito más complejo en que el personaje estará patrullando no entre dos puntos preestablecidos, sino entre dos puntos al azar de todo el mapa, y cuando yo me acerque al personaje lo suficiente, el personaje empezará a perseguirme, el NPC empezará a perseguirme hasta que logre alejarme otra vez lo suficiente y entonces el personaje volverá a su comportamiento de patrulla. Por lo tanto, tendremos dos tipos de comportamiento. Tendremos un comportamiento de patrulla, que es este de aquí que tenemos ya en el árbol de comportamiento, y tendremos aquí otro comportamiento de persecución. Vamos a hacerlo de cero y así volveremos a repasar el nodo selector y el nodo secuencia. Para empezar, ¿qué necesitamos? Pues necesitamos los cuatro tipos de assets para la AI mediante árboles de comportamiento. Un blueprint de tipo carácter, con el botón derecho, blueprint class, seleccionar de tipo carácter, y este blueprint de tipo carácter, blueprint convencional de tipo carácter, que en este caso lo utilizamos como NPC, seleccionando aquí tendríamos que indicarle qué controlador utilizamos. No utilizamos un controlador para el player, sino un controlador de AI, un AI Controller Class. Y aquí le indicábamos qué controlador utilizábamos. En este caso tiene mi AI Controller, que es el del capítulo 2 de inteligencia artificial. Yo lo que voy a hacer es crear otro controlador. Y para eso lo que voy a hacer es un botón derecho, Blueprint Class, y voy a seleccionar aquí AI Controller. Por lo tanto ya tengo un controlador de inteligencia artificial que lo voy a llamar mi AI Controller 2. Ya tengo mi segundo controlador de inteligencia artificial. Me voy al carácter y aquí en sus propiedades le digo que utilice el controlador de inteligencia artificial 2. Muy bien. Por lo tanto ya tengo el controlador de AI y tengo el blueprint. ¿Qué me falta? Crear el árbol de comportamiento, la blackboard y enlazar estos cuatro assets. Para empezar voy a crear un nuevo árbol de comportamiento. Hago botón derecho y en la sección de inteligencia artificial hago Behavior Tree y le voy a llamar BT2. Vale, y ahora voy a crear la segunda blackboard. Borro esta y hago botón derecho, inteligencia artificial, blackboard y la voy a llamar mi BB2. Vale, y voy a enlazarlo todo. ¿Cómo lo enlazábamos? Pues dentro del controlador de inteligencia artificial, el 2, que es el que he creado ahora, recordar que ya he enlazado el NPC, o sea, el carácter con el controller.
Abro este segundo controller, me voy al Event Graph y en el evento Begin Play, o sea justo cuando empieza el nivel, lo que voy a hacer es decirle que utilice la Blackboard nueva que he creado, que está completamente vacía, ¿eh? Todavía no hemos entrado a crear ni el árbol de comportamiento ni su Blackboard. Simplemente le digo que utilice la Blackboard. Recordar que la Blackboard era el sitio donde declarábamos todas las variables de control que íbamos a utilizar en el árbol de comportamiento, ahora lo veremos. Le digo que utilice una Blackboard, use Blackboard. Y en use Blackboard, en el nodo de use Blackboard, le voy a decir que utilice la mía, la que he creado nueva, que es la Blackboard 2. Vale, con eso ya tengo una Blackboard. Voy a compilar. Aquí me da una referencia al componente de Blackboard que ha creado, que yo podría almacenarlo, como hice en el capítulo 2, en una variable para posteriormente acceder a ella. De momento no lo vamos a hacer. Si lo necesitamos, lo haremos. Lo siguiente que hay que decirle es que ejecute un árbol de comportamiento determinado, porque las Blackboard y los árboles de comportamiento son independientes. O sea, un árbol de comportamiento podría utilizar una u otra Blackboard y viceversa. Entonces, para ejecutar un árbol de comportamiento, recordamos, dentro del controller que controla el carácter, le voy a decir run behavior tree. Y con run behavior tree le indico aquí qué árbol de comportamiento voy a utilizar. Pues mi bt2, que es el que he creado. Con esto ya he enlazado el controller con la Blackboard, con el árbol de comportamiento, y como el controller está enlazado con el NPC, aquí lo he enlazado, mi AI controller 2, ya lo tengo todo enlazado. Lo que pasa es que si yo ejecuto ahora mismo esto no haría nada. Si yo le doy al play, el NPC está completamente parado, porque en el árbol de comportamiento no le he dado ningún comportamiento. Además, recordar que necesitamos una navmesh, el navmesh bound volume, es el que hemos arrastrado aquí y hemos escalado convenientemente para que cubra todo lo que necesitemos que cubra. ¿Vale? Si nos vamos aquí al componente navmesh volume, escalándolo, podemos hacer que cubra más o menos áreas, y haciéndolo grande, o sea, más alto o más bajo, podemos hacer también que cubra otro tipo de áreas en 3 dimensiones. Por lo tanto, aquí tengo toda la superficie por la que va a poder navegar utilizando las funciones de inteligencia artificial. Con la P, recordemos, ocultamos esta superficie y con la P la volvemos a mostrar. Muy bien, pues ahora vamos a la Blackboard. Mi Blackboard 2. Tenemos una pizarra en blanco. ¿Y qué vamos a declarar aquí? Pues vamos a declarar las variables que necesitamos para este comportamiento. Lo primero que necesitamos es el punto hacia el cual se debe dirigir cuando esté patrullando el NPC. Pues añadimos una nueva key, a new key, y vamos a decirle que es de tipo vector, porque el punto será un punto en 3 dimensiones. Es un vector y lo vamos a llamar target point, que es de tipo vector. ¿Qué más variables necesitaremos? Pues cuando no esté patrullando hacia un punto concreto del mapa, tendrá que estar persiguiendo al player, que es el segundo comportamiento. Por lo tanto, necesitamos una referencia al target, al objetivo que va a perseguir. Puede ser el player o podría ser otra cosa, podría ser otro NPC, por ejemplo. Nosotros vamos a poner target en genérico, pero de momento sabemos que será el player. Hacemos una new key y decimos que será un objeto. Este objeto lo vamos a llamar target. Vamos a renombrarlo, lo vamos a llamar target y vamos a decirle que es un tipo de objeto actor, porque es precisamente el player. Salvamos y ya tenemos todas las variables que necesitamos para nuestro comportamiento. Perdón. Así que vamos al árbol de comportamiento nuevo que hemos creado, mi bt2 que está vacío, y aquí lo vamos a enlazar con la Blackboard 2. Por defecto ya nos lo ha puesto, pero podríamos tener otra Blackboard distinto aquí desplegándolo. Lo dejamos con la Blackboard 2, ya lo ha hecho, y lo dejamos aquí enlazado, ¿vale? Aquí, una vez que está enlazado el árbol de comportamiento con la Blackboard, podemos acceder directamente a la Blackboard, suponiendo que lo tengamos enlazado. Vamos a enlazarlo realmente, y aquí vemos nuestra Blackboard. Vale. Entonces, en nuestro árbol de comportamiento, ¿qué tendremos? Tendremos 2 comportamientos, el de perseguir y el de patrullar. ¿Cómo se excluyen 2 comportamientos que no pueden ser al mismo tiempo? Pues mediante un nodo selector. ¿Por qué? Vamos a verlo. Yo de root arrastro y voy a crear un nodo de tipo selector. ¿Qué hará este nodo selector? Pues los nodos selector se comportan de la siguiente forma. Como pueden tener varios hijos, empiezan a ejecutar los hijos de izquierda a derecha. Y el primer hijo que le devuelva true se paran y ya no siguen. Por lo tanto, el selector selecciona un comportamiento concreto o un hijo concreto, que es el primero que le devuelva true. Es ideal, por lo tanto, para diferenciar los comportamientos. Yo voy a tener aquí un comportamiento y voy a elegir una secuencia, el siguiente nodo. Este comportamiento, ahora veremos por qué una secuencia. Este primer comportamiento será el de perseguir. Por lo tanto, sigue
target, vamos a poner, el comportamiento de seguir un target. Y el segundo comportamiento también será una secuencia de acciones, un nodo de secuencia que será el de patrullar. Bien, cuando se empiece a ejecutar el árbol de comportamiento y se empieza a ejecutar nada más en el evento BeginPlay, porque hemos hecho un Run Behavior Tree desde su AI Controller, recordemos, este árbol se ejecuta en cada frame del juego y lo primero que hace es llegar al nodo selector. En el nodo selector dice, voy a ejecutar mi primer hijo, a ver si me devuelve true o verdadero. Lo ejecuta y si resulta que no puede seguir al target, haremos que devuelva false. Por lo tanto, el selector dirá, me ha devuelto false, por lo tanto voy a intentar ejecutar mi segundo hijo, el patrullar. Si realmente puede patrullar, porque está dentro de una malla navegable, este nodo devolverá verdadero, con lo cual continuará en este nodo ejecutándose. Si por lo que sea nosotros nos acercamos al NPC, el NPC tiene que empezar a perseguirnos automáticamente. Por lo tanto, haremos de alguna forma que el nodo patrullar devuelva false, con lo cual el selector volverá a intentar ejecutar este comportamiento de aquí. Por lo tanto, como el selector siempre se queda con el primer hijo que devuelva true, es ideal para separar o discernir comportamientos, ¿vale? Teniendo en cuenta siempre que la prioridad va de izquierda a derecha. El árbol siempre intenta ejecutarse de izquierda a derecha. Por lo tanto, los comportamientos más prioritarios que tienen que interrumpir a otros se pondrán más a la izquierda. En este caso, el comportamiento de patrullar tiene que verse interrumpido inmediatamente en cuanto consiga perseguirnos. Por lo tanto, el de perseguir lo ponemos más a la izquierda, que es más prioritario. Vale, vamos a empezar con el comportamiento de patrulla. ¿Cómo tiene que ser el comportamiento de patrulla? Pues tiene que ser una secuencia de acciones. La primera sería, su primer hijo sería una tarea que seleccionase un punto de navegación dentro del mapa. El segundo sería una tarea que moviese el NPC hacia ese punto. Y el tercero sería una tarea que se esperase un poquito hasta seleccionar el siguiente punto. Esta sería una secuencia de acciones. ¿Y cómo funcionan los nodos de secuencia de acciones? Pues van ejecutando todos sus hijos mientras sus hijos les devuelvan verdadero. ¿Qué quiere decir? Que si un hijo por lo que sea le devuelva false, significa, entiende el nodo de secuencia, que no se puede ejecutar toda la secuencia completa, porque un hijo le ha devuelto false, con lo cual aborta este nodo y devuelve false hacia arriba. Así funcionan los nodos secuencia, por lo tanto funcionan un poco al contrario que los nodos selectores. El nodo selector se conforma o se para con el primer hijo que le devuelva true. El nodo secuencia quiere que todos sus hijos le devuelvan true y como uno le devuelva false, entonces se para. Por lo tanto se para con el primer hijo que le devuelva false, justo al contrario que el selector. Por eso se llama selector, porque sirve para seleccionar entre diferentes comportamientos. ¿Cuál será, por lo tanto, la primera tarea a realizar en la secuencia de patrullar? Pues será una tarea de seleccionar un punto, ya hemos dicho, en la malla de navegación. Esta tarea, si nosotros hacemos aquí, arrastramos y seleccionamos tarea, no existe por defecto en Unreal, por lo tanto tenemos que crearla. Tiene que ser una tarea nueva personalizada por nosotros. ¿Cómo se crean las tareas nuevas dentro de los árboles de comportamiento? Pues tenemos que venir aquí y decir New Task. Vamos a seleccionar crear una tarea Blueprint Base, que son las más básicas. La creamos y automáticamente nos abre el Event Graph de la nueva tarea. Yo voy a salvarla, voy a compilarla, voy a cerrarlo todo y vemos que aquí abajo en el proyecto nos ha creado aquí la tarea BT-Task Blueprint Base New. ¿Qué significa esto? Que las tareas nuevas que creemos, igual que los servicios que ya veremos que creemos, todos los assets nuevos que creemos en un árbol de comportamiento van a poder reutilizarse en otros árboles de comportamiento, y esto es una gran ventaja, porque significa que las tareas que creamos en nuestros comportamientos para nuestros NPC pueden compartir algoritmos que ya tengamos hechos, con lo cual la forma de desarrollar árboles de comportamiento en Unreal es muy extensible, es muy mantenible, ¿vale? Y muy escalable, quiero decir. Vale. Vamos a crear nuestra tarea. Primero lo que vamos a hacer es cambiarle el nombre. Vamos a poner un nombre más normal, que es selecciona.task, para que veamos que es una tarea de un árbol de comportamiento. Ahora la vamos a abrir. Abrimos nuestra tarea, Open Full Blueprint Editor, y vamos a crear el algoritmo de seleccionar un punto en el mapa. Esto ya lo vimos cómo hacerlo en el primer capítulo de la serie de IA. Solo que aquí lo vamos a hacer dentro de una tarea. Para ejecutar o para crear un algoritmo dentro de una tarea en un árbol de comportamiento, y de igual modo que en un blueprint normal podemos ir al evento BeginPlay para ejecutar algo justo cuando se inicia el mapa, para ejecutar algo justo cuando se inicia la tarea de un árbol de comportamiento tenemos que ir al evento
event receive execute. Este nodo se ejecutará una vez entremos a la tarea, o sea, vamos a abrir el árbol de comportamiento otra vez. Cuando llegue aquí e intente ejecutar nuestra tarea, se ejecutará este nodo y todo el código que tengamos aquí. Voy a compilar, voy a salvar y voy a ir a mi árbol de comportamiento y voy a agregar ya la tarea, aunque no la tenga acabado. Hago así, arrastro, suelto y aquí tenemos que ver las nuevas tareas que hemos creado. Y aquí está, selecciona .task. Ya tenemos mi tarea, la nueva tarea que he creado. Haciendo doble clic puedo acceder ya a la tarea y voy a crear por fin el algoritmo. Lo primero que necesitamos saber es dónde estamos en este momento, o sea, dónde está el NPC que está ejecutando este árbol de comportamiento, o sea, el NPC que posee este cerebro, dónde está del mapa en ese momento. Vamos a su tarea y ¿cómo lo sabemos? Bueno, cualquier evento de una tarea, de un árbol de comportamiento, lo primero que nos devuelve es un parámetro que se llama ownerActor, que esto no es el actor en sí. Este nombre puede inducir a error. Es el controller del actor, o sea, el AI controller que estamos utilizando y que está ejecutando este árbol de comportamiento. O sea, este de aquí, mi AI controller 2, que es el que le hemos asignado al carácter. Por lo tanto, esto, para poder acceder a sus funciones, hacemos un cast to AI controller. Hacemos un casting al AI controller, con lo cual aquí ya podemos acceder a este objeto genérico con la interfaz de un AI controller y llamar a sus funciones. Como yo no quiero que esto me interrumpa el nodo de ejecución, yo no quiero que este nodo esté en medio, lo que voy a hacer es con Alt y el ratón, ¿vale? Alt, botón izquierdo del ratón, quito el flujo y esto hago botón derecho y lo voy a convertir en una función de casting pura, convert to pure cast. ¿Qué me ha hecho esto? Me ha quitado ya el triangulito del nodo de ejecución, por lo tanto no me interrumpe el hilo de ejecución y lo puedo poner aquí como una función purecast. ¿Qué son las funciones purecast? Pues funciones que recuperan algo y que no modifican el estado del programa para nada, que no modifican ninguna variable ni nada. Entonces las puedo convertir en purecast. Aquí me da el AI controller y una de las funciones del AI controller es recuperar una referencia al NPC que está controlando. Por lo tanto, al NPC cuyo cerebro es este árbol de comportamiento que nos interesa saber dónde está. Por lo tanto, hacemos así, arrastramos y hacemos get controlled bound. Esto nos da una referencia al actor, blueprint, al carácter o al NPC que está ejecutando este árbol de comportamiento, que es este de aquí, o sea, este de aquí, al que le hemos asignado el árbol de comportamiento. Y a partir de aquí ya podemos saber cuál es su posición, simplemente haciendo get actor location. Ya tenemos su posición en el mundo. ¿Y para qué quiero yo la posición en el mundo de este NPC? Pues para generar una función al azar que a partir de su posición en el mundo me dé otra posición a la que patrullar. Estoy dentro de la tarea selecciona.task de la patrulla. ¿Qué función es esa? Es una función que ya existe, afortunadamente en Unreal, que se llama get point in navigable radius. Teniendo en cuenta que en el mapa hay una navmesh, que es esta verde, esta función me dará, a partir del origen y en el radio que yo le indique, un punto cualquiera tridimensional navegable, elegido al azar en ese radio. Por lo tanto, ya hemos seleccionado un punto al azar al que el NPC podrá ir utilizando las funciones de movimiento de inteligencia artificial y que estará dentro del mapa. ¿Cuál es el origen de esta función? Pues el origen es precisamente la posición del NPC. Y el radio, pues no lo sé, por ejemplo 10 metros, que son 1000 centímetros. ¿Qué le estoy diciendo aquí? Dame un punto al azar, navegable, en un radio de 10 metros desde donde estoy yo. Yo siendo el NPC, evidentemente. Y aquí tengo ese punto. ¿Y qué tengo que hacer con ese punto? Pues se lo tengo que asignar a algún tipo de variable, de forma que yo aquí pueda poner otra tarea que sea moverse a ese punto. ¿Qué variable es? Si nos vamos a la Blackboard, hemos creado una variable que es el target point. Por lo tanto, se lo voy a asignar al target point. Pero el target point es una variable aquí que está en la Blackboard y es del árbol de comportamiento. ¿Cómo accedo desde el interior de esta tarea a una variable de la Blackboard? Muy sencillo. Lo que tengo que hacer es irme a la tarea y crear aquí una variable que la puedo llamar como quiera, no se tiene por qué llamar como la variable de la Blackboard. Voy a llamarla para distinguir ref patrol point, punto de patrulla o referencia al punto de patrulla. Esta variable tiene que ser de tipo Blackboard Key Selector. ¿Qué significa esto? Que no es en realidad el punto de patrulla, no es una variable de tipo vector, sino es una variable de tipo Blackboard Key, o sea, de tipo variable de Blackboard. Y además la tengo que hacer pública. Muy importante el hacerla pública. ¿Por qué?
porque tengo que asociarla con la variable de la Blackboard. De momento simplemente he creado una variable dentro de la tarea, dentro de esta tarea, he creado una variable que es de tipo Blackboard Key Selector, y la he hecho pública. Y ahora, ¿cómo enlazo esta variable con la variable de la Blackboard Target Point? Pues me voy al árbol de comportamiento, selecciono la tarea que estoy modificando y aquí ya me aparece el ref patrol point que yo he creado. Recordad que la he llamado ref patrol point. Como la he hecho pública, me aparece aquí y me da la selección de asociarla a una variable de Blackboard, que en este caso es el target point. Ya tengo asociada mi variable ref patrol point dentro de esta tarea a la variable target point de la Blackboard, y esta variable target point de la Blackboard me servirá para pasar ese valor y utilizarlo en otras tareas. Entonces vuelvo otra vez a mi tarea y ahora voy a asignar este punto que yo he cogido al azar en la malla navegable a la variable de referencia patrol point de la Blackboard. Así vemos que la Blackboard es una forma de compartir valores y variables entre las distintas tareas y nodos de un árbol de comportamiento. ¿Cómo le asigno un valor aquí? Diréis. Bueno, muy sencillo. Lo arrastro, hago set y le pongo esto aquí. Pues no, fijaos que nos da error. No podemos hacer eso porque esto no es una variable de tipo vector. Repito, es una referencia a una variable de la Blackboard. Con lo cual lo que tengo que hacer es coger esa referencia, hacer get. Aunque les vaya a asignar un valor, tengo que hacer get. Y aquí tengo que hacer entonces sí set y el valor que quiera. Blackboard value as, en este caso, vector. Y aquí sí que hago el random location, lo asigno al valor. Y aquí sí que le he asignado entonces el valor este del punto seleccionado de patrulla. Ahora solo me falta unir el nodo de ejecución, el hilo de ejecución, perdona, lo uno y ya tenemos mi tarea realizada, la tarea de selección de un punto de navegación dentro de la malla. ¿Qué más falta hacer para esta tarea? Todas las tareas deben acabar con un valor de retorno que sea true o false. ¿Por qué? Porque es lo que devolverá esta tarea a su nodo padre y es lo que controla precisamente qué nodos del árbol de comportamiento se están ejecutando. En este caso la tarea, ¿qué tiene que devolver? Pues tiene que devolver, podría devolver false si no ha sido posible encontrar un punto navegable dentro de esta tarea, con lo cual esta secuencia cuando su hijo retornase false ya no continuaría, fallaría, Selector se daría cuenta que la secuencia de patrulla ha fallado e intentaría ejecutar, si lo hay, una tarea siguiente, si hay una tarea más a la derecha. Por ejemplo, podría ser que el player, como no tiene un punto de patrulla, pues se sentase, no lo sé, lo que sea. En este caso vamos a subir que siempre va a ser posible encontrar un punto de patrulla. Volvemos a la tarea y tenemos que acabar la tarea, por lo tanto, siempre con true. Con el nodo finish, que es el nodo, el finish execute, es el nodo de finalización de la tarea y vamos a finalizarla con éxito siempre. Así pues tenemos nuestra tarea. Entra con el event receive execute, hacemos un casting del controlador. Esto es el controlador, aunque ponga un eractor, es el controlador. Hacemos un casting to AI controller, hacemos get controlled pound para recuperar una referencia al NPC, recuperamos su posición en el mundo, utilizamos las funciones de navegación para hallar un punto al azar a 10 metros de radio de donde está para que patrulle y se lo asignamos a la variable de Blackboard que tenemos referenciada en patrol point y acabamos con un true. Compilamos, salvamos, vamos a cerrar esta tarea y ya tenemos nuestra tarea hecha. Esta tarea devolverá por lo tanto siempre true y como devolverá true, ¿qué hará la secuencia? Intentará ejecutar lo siguiente. ¿Y qué es lo siguiente en la secuencia? Pues una función move_to, que esta sí que es estándar, es una función de movimiento AI de Unreal, move_to. ¿Y move_to a dónde? Pues ya te lo pone automáticamente target point, pero podríamos tener otro tipo de variables. En este caso es target point. Muévete al target point, que es la variable que acabo de setear ahora. Y cuando acaba la tarea move_to, si realmente ha podido moverse a este punto, ejecutaría la secuencia, la siguiente tarea, que vamos a poner también una secuencia estándar de esperar. Wait, no hagas nada. Y espérate, por ejemplo, pues en vez de 5 segundos vamos a poner 2 segundos para que sea más rápido. ¿Qué pasa si una vez que ha seleccionado un target point intenta moverse con la función move_to y no es capaz de llegar a target point porque, por ejemplo, se ha puesto un obstáculo? Pues que esta tarea devolvería false, con lo cual la secuencia dejaría de ejecutarse automáticamente, no esperaría, y aquí devolvería false. El selector entonces diría, ¿tengo más hijos para ejecutar? No, pues vuelvo a intentarlo con el primero. Entonces intentaría ejecutar la secuencia de sigue target. Como por ejemplo no tendría un target al que seguir,
pues esto daría false e intentaría ejecutar la patrulla, con lo cual volvería a patrullar y volvería a intentar seleccionar otro punto y estaría aquí continuamente. De momento vamos a dejarlo así, a ver qué tal es. Tenemos mi BBT2, está todo realizado. Tenemos en el AI Controller, hemos ejecutado la Blackboard 2 y además estamos usando, también hemos ejecutado el BT2. El AI Controller lo tenemos enlazado con el carácter a partir de sus propiedades, mi AI Controller 2, con lo cual tenemos la malla de navegación, todo debería funcionar correctamente. Vamos a hacer un simulate y a ver qué hace el player. Vemos realmente que el player no se mueve. ¿Qué nos ha pasado? ¿Qué ha fallado? Bueno, lo que podemos hacer es precisamente depurar el árbol de comportamiento, ¿vale? El fallo está hecho a posta para que veamos cómo se depura un árbol de comportamiento. El fallo en realidad es muy tonto, ¿eh? Vamos a abrir un árbol de comportamiento y los árboles de comportamiento se pueden depurar gráficamente. Esta es la gran ventaja también de los árboles de comportamiento. No solo que nos ordena los comportamientos visualmente y es muy fácil hacer comportamientos complejos de un NPC, sino que además se pueden depurar visualmente. Si esto lo ponemos aquí, ¿vale?, en un rinconcito y hacemos un play, vemos que en el nodo, solo el nodo root está en amarillo. Nunca llega a ejecutarse estos nodos. ¿Qué está pasando? Bueno, es muy fácil. Como estamos todavía a medias en el árbol de comportamiento, el nodo root se ejecuta el selector y el selector lo primero que hace, siempre desde la izquierda a la derecha, es ejecutar el nodo sigeTarget. Pero el nodo sigeTarget no tiene ninguna, que es una secuencia, no tiene ninguna tarea, con lo cual no tiene nada que le devuelva false, con lo cual siempre devuelve true por defecto y el selector se queda aquí y nunca hace nada. Para intentar depurar este comportamiento de aquí, lo que vamos a hacer es borrar este nodo, vamos a salvar y vamos a darle al play. En este caso vemos ya cómo se está ejecutando el árbol de comportamiento y el player empieza a patrullar entre distintos puntos al azar del mapa. Cuando llega al punto que ha seleccionado, vamos a ver, se para 2 segundos y continúa. Vemos aquí el nodo, el árbol de comportamiento funcionando en tiempo real. Vemos que es bastante bonito y fácil depurar un árbol de comportamiento. Por supuesto, este es muy sencillo, podría llegar a ser muy complejo, ¿vale? Por lo tanto, vamos a seguir con nuestro comportamiento. Vamos a parar. A ver, para que lo veáis otra vez, le vamos a dar al play, le vamos a dar a pantalla completa. Estamos en modo simular y vemos como el NPC es capaz de subir escaleras, bueno, cualquier punto que esté seleccionando al azar en la malla de navegación. Es bastante sencillo. Ahora lo que queremos hacer es que cuando nos acerquemos, y en vez de Simulate le damos al Select Viewport, le damos a F11, cuando nos acerquemos, esto deje de patrullar, así como si no nos viese, y empiece a perseguirnos. Y cuando nos alejemos lo suficiente, deje de perseguirnos y siga patrullando. Vamos a ver cómo hacerlo. Necesitamos, por lo tanto, programar otro comportamiento. Así que vamos a abrir nuestro árbol de comportamiento. Vamos a hacerlo más grande y vamos a añadirle el siguiente comportamiento que excluye al de patrulla. Y es el comportamiento, ahora sí, de persecución. Por lo tanto, ponemos aquí un selector y lo ponemos el comportamiento más a la izquierda. ¿Por qué más a la izquierda? Porque tiene preferencia. En cuanto pueda perseguirnos, dejará de patrullar, interrumpirá este comportamiento y empezará a perseguirnos. Vamos a poner una secuencia, porque la persecución también es otra secuencia, que se basa en saber dónde estamos y perseguirnos continuamente. Lo que pasa es que ahora la persecución será muy sencilla y solo tendrá una tarea, que será move to target. ¿Y qué es target? Target, si nos vamos al Blackboard, hemos puesto que era una variable de tipo objeto y de tipo actor y almacenaría una referencia al player. Vale, ¿cómo podemos distinguir entre un comportamiento u otro? ¿Cómo podemos abortar un comportamiento y ejecutar otro cuando nosotros estemos muy cerca? Pues lo que vamos a hacer es que cuando estemos cerca del NPC, automáticamente la variable target pase de ser nula a contener una referencia al player. Y lo que vamos a hacer aquí es que cuando la variable target sea nula, este nodo dé true, y cuando la variable target no sea nula, o sea tenga una referencia al player, sea este nodo el que dé true y este de false. Por lo tanto, el selector siempre seleccionará este nodo. ¿Cómo hacemos esto? Pues mediante un decorator. ¿Qué es un decorator? Hemos visto selectores, hemos visto secuencias y hemos visto tareas. Un decorator es una especie de ayuda, en otros entornos es un nodo, aquí es un complemento a los nodos de secuencia y selector, que permite ejecutar un nodo de forma condicional. Yo lo que quiero es ejecutar este nodo si y solo si target es nulo.
y ejecutar este nodo si y solo si target no es nulo. Será la forma que tenga de discriminar entre si hemos detectado un target para perseguirlo o no, o sea, si el NPC ha detectado un target o no. Por lo tanto, lo que voy a hacer es utilizar un decorator que ya existe. Me pongo encima del nodo, hago botón derecho y le digo Add Decorator, y es un decorator de tipo Blackboard, es el más sencillo que existe. Y este me dice Blackboard Base Condition, condición basada en Blackboard. En este caso, la condición que me ha seleccionado él por defecto es si target point is set. Por lo tanto, esto me devolvería true, este decorator, que es azul, me devolvería true si la variable target point is set. Pero yo no quiero la variable target point, voy a seleccionarlo, lo que quiero es la variable target. Me voy aquí a sus parámetros y lo que voy a hacer es Blackboard key, en vez de target point, seleccionar target. Con lo cual este nodo me devolvería true si el target is set. Por lo tanto, si tiene una referencia a algún actor. Pero yo lo que quiero es la condición contraria, que solo patrulle si no ha localizado un target. Así lo que voy a hacer es que en la key query, en vez de isSet, tengo el nodo, el decorator seleccionado continuamente. En la key query, en vez de isSet, isNotSet. Con lo cual, si target no tiene ninguna referencia a ningún actor, target isNotSet será true. Con lo cual esto será true, el nodo será true y se podrá ejecutar la secuencia de patrulla. Y aquí lo que quiero es precisamente el valor concreto. Podría hacer un botón derecho, Add Decorator y un decorator del mismo tipo, pero lo que voy a hacer es coger este, Control C, ponerme aquí, Control V. O mejor aún, voy a borrarlo, voy a darle un nombre a este decorator, en vez de Blackboard Based Condition, voy a decirle detectado target, y es muchísimo más claro. Control C, aprieto aquí, Control V, detectado target. Y aquí lo que voy a poner es la condición contraria. En vez de isNotSet, isSet. ¿Vale? En vez de detectado target, me gusta poner más se ha detectado target. Se detectó target. Se detectó target. Y aquí no se detectó target. No se detectó target. Fijaos que ahora queda muchísimo más claro. Si esto lo hubiésemos tenido que programar al modo convencional, mediante nodos y pipelines dentro de un blueprint, hubiese sido bastante complejo. Aquí, sin embargo, tenemos una referencia muy visual de lo que es el comportamiento de este NPC. Primero selecciono un comportamiento, voy a poner selector de comportamiento. Selector de comportamiento. Y lo que hace es primero preguntarse si se detectó un target y luego si no se detectó un target, patrulla. Si se detectó un target, ejecuta la secuencia de persigue. Vamos a llamarla persecución. ¿Vale? Queda todo muchísimo más claro. Os preguntaréis, vale, aquí me está diciendo que hay un decorator que hemos agregado, que es una cosa que comprueba una condición, en este caso si target is not set, y devuelve true o false si se cumple la condición. Si es false, el nodo se aborta automáticamente y se sale de aquí, ¿vale? Pero ¿cómo sé si target is set o target is not set? O sea, ¿quién me setea la variable target? ¿Quién me pone en target el valor del player, una referencia al player, o me lo quita? ¿Esto dónde se hace? Bueno, ¿cuál es el criterio para decir si hemos detectado un target o no? Habíamos dicho que el criterio era que estuviésemos un poco cerca del NPC, ¿no? Si cuando estamos moviéndose, vamos a darle al play, vamos a venir aquí, estamos cerca del NPC, ¿vale? Fijaos que ya le he puesto los nodos y los decorators y el NPC, perdón, sigue comportándose de la misma forma, porque el decorator está detectando que target está vacío, con lo cual siempre está en el comportamiento de patrulla, ¿vale? Cuando yo me acerque, lo que quiero es que target deje de ser nulo y por lo tanto empiece a perseguirme, ¿vale? Voy a abrir el árbol de comportamiento. Podríamos depurarlo para que veáis cómo funciona ahora, que ahora está funcionando correctamente, aunque yo no tenga tareas, porque lo que tengo ya es un decorator que me devuelve false, por lo tanto es capaz de salir de aquí, ¿vale? Podemos hacerlo pequeño. Vamos a ver si lo podemos hacer pequeñito, simplemente, aunque no se vean las letras, sí se ve por dónde estamos. Vemos que está ya continuamente, el árbol de comportamiento funciona correctamente, ¿vale? Está moviéndose, esperándose, siempre en la secuencia de patrulla. Vale. Entonces, volvamos, que me disperso. ¿Cómo seteamos target? ¿Cómo le ponemos un valor a target?
Pues una forma es crear un servicio que continuamente esté comprobando cómo de cerca estamos del NPC, cómo de cerca está el player del NPC. Y cuando esté muy cerca, setear target al valor del player. Y cuando no esté cerca, volverlo a poner a null. Con lo cual tenemos que ejecutar algo en paralelo para que la variable target tenga el valor adecuado y discrimine entre los dos comportamientos. Haciendo esto en modo convencional podríamos hacerlo dentro del event tick de un blueprint normal. Pero ¿qué ocurre? Entonces se ejecutaría en cada frame del juego. Hay que minimizar todo el código que ponemos en el event tick, porque es código que se ejecuta en cada frame del juego y eso ralentiza o puede ralentizar el juego. Por lo tanto, siempre hay que intentar evitar poner código en el event tick. ¿Cómo lo hacemos? Pues vamos a crear un servicio y los servicios en los árboles de comportamiento tienen la ventaja de que podemos programarlo para que se ejecuten no en cada frame sino cada determinado tiempo. Además, solo se ejecutan si el árbol de comportamiento está en algún nodo debajo de este servicio, por lo tanto no siempre se ejecutan. Para hacer esto en el event tick tendríamos que poner lógica adicional de desactivarlo o activarlo, que lo complicaría muchísimo. Aquí es muy sencillo. Vamos a empezar creando un nuevo servicio. Hacemos new service. Vamos a compilar, a salvar, de momento lo dejamos vacío, salimos y aquí tenemos el asset del new service, bt service blueprint base new. Vamos a cambiarle el nombre, recordemos que al ser un asset lo podemos reutilizar en otros árboles de comportamiento. Botón derecho, rename y vamos a poner, ¿cómo podemos hacer? Podemos hacer que vigile target service. Va vigilando el target para cuando esté cerca. Vigile target service, lo abrimos, open blueprint y ya tenemos aquí el event graph del servicio. Para empezar vamos a añadir el servicio aquí, en el selector. ¿Por qué? Porque hemos dicho, o he dicho yo, que el servicio solo se ejecutará siempre y cuando el árbol de comportamiento esté ejecutándose en algún nodo por debajo, en alguno de los nodos hijos del nodo donde está el servicio. Con lo cual aquí en este caso tenemos que ponerlo en el de más arriba. Botón derecho, add service y aquí lo tendremos. Vigile target service. Aquí lo tenemos. Y vamos a llamar a los servicios, se ponen en color verde. Fijaos que aquí pone tick every 0,4 segundos, 0,6 segundos. Por lo tanto, el intervalo de ejecución, aquí también están las propiedades del servicio, seleccionándolo, es medio segundo con una desviación al azar de una décima de segundo. Con lo cual ya no es en cada frame del juego, lo que hace que sea muchísimo más óptimo ejecutar un servicio de esta forma. Tampoco queremos que se ejecute el servicio 60 veces por segundo, porque lo que estamos comprobando es si el player está muy cerca del NPC. Esto no hace falta hacerlo 60 veces por segundo, porque no se va a mover tan rápido nunca un carácter. Vamos a poner en este servicio, por lo tanto, el código. Haciendo doble clic, entramos en el event graph del servicio. Es un algoritmo que debe ejecutarse pues cada vez que se ejecute el servicio en paralelo. Y lo que debe hacer es ver a qué distancia está el NPC del player y si está menor que una distancia, setear la variable target. ¿Cómo empieza un nodo servicio? Pues el nodo servicio empieza siempre con lo mismo, con un evento, ¿vale? Que es el event receive tick. En este caso se llama tick, no es checkout, porque con tick nos da a entender que este servicio se va a ejecutar en paralelo continuamente, como el event tick tradicional, solo que menos veces y de forma más óptima dentro de un árbol de comportamientos. Y de nuevo, este servicio nos devuelve una referencia al controlador del NPC que está utilizando este árbol de comportamientos. Lo que queremos ahora es saber dónde está el NPC, exactamente igual que en la tarea selecciona.task, que aquí lo que queríamos saber es dónde estaba el NPC. Por lo tanto voy a copiar todos estos tres nodos, me voy al servicio, hago un control V y a un actor lo arrastro a object. Con lo cual ya tengo un cast to iController, getControllerPawn, con lo cual me da una referencia al NPC y aquí me dice dónde está. ¿Qué más necesito? Necesito saber dónde está el player pawn en todo momento. ¿Cómo sé dónde está el player pawn? O sea, el jugador que está jugando, vaya. Pues es muy sencillo. Lo que voy a hacer es un get player pawn. Es una función del framework normal y corriente que nos devuelve una referencia al actor del player con un índice, ya lo conocemos, en el caso de que sea multijugador local. Como solo tenemos un jugador, pues el índice es 0. Y aquí lo que vamos a hacer es un get actor location. Get actor location. Ya tenemos el punto donde está el player. Tenemos el punto donde está el NPC. Lo que vamos a calcular es la distancia que hay entre los dos. Me vengo aquí, hago un menos, vector menos vector,
resto los dos vectores y calculo la longitud del vector resultante. Pongo length, vector length, y esto es la distancia en flotante a la que están el NPC y el player. Si esta distancia es menor que un cierto valor, que ahora me lo voy a inventar, por ejemplo 2 metros, haré que target se setee. ¿Cómo lo hago esto? Pues voy a comprobar a comparar esta distancia con 2. Voy a hacer si es menor que o menor o igual que 2 metros, 200 centímetros, esto me devolverá true, Con lo cual aquí voy a poner un if, en el hilo de ejecución directo del evento tick del servicio, voy a poner un if, cuya condición es si los dos caracteres están a menos de 200 metros. En el caso de que los dos caracteres estén a menos de 200 metros, lo que tengo que hacer es setear la variable target para que se cumpla esta condición. La variable target es una variable de la Blackboard que es de tipo actor, ¿vale? ¿Cómo accedo a la variable target desde, vamos al árbol de comportamiento de nuevo, desde un servicio? Pues igual la misma forma que accedía desde una tarea. Primero me voy al servicio. Creo una referencia a la Blackboard que almacena la variable target. Voy a poner ref, porque me da la gana, podría poner otra cosa, ref target. Esta variable tiene que ser de tipo Blackboard Key Selector. Blackboard Key Selector, importante, compilo, y además tiene que ser pública, muy importante. Vuelvo a compilar. Si ahora me voy al árbol de comportamiento y selecciono mi servicio, aquí tengo ya mi variable ref target. ¿Con qué la tengo que asociar de la Blackboard? Pues con la variable target, con lo cual ya puedo setear variables en la variable target. Aquí lo pone. Vuelvo al servicio, doble clic aquí o aquí que lo tengo abierto. Entonces, si el actor NPC y el actor player están a menos de 200 metros, voy a setear la variable target con una referencia al player. Arrastro aquí y recordemos que había que hacer get. Y con get, para ponerle un valor, lo que voy a hacer es set Blackboard value as, en este caso es un objeto, ¿vale? Uno el hilo de ejecución con la salida true. ¿Y qué le tengo que poner aquí? Una referencia al player. ¿Dónde está el player? Aquí, get player pound. Podría unirlo o podría hacer aquí directamente get player pound. Hago get player pound y lo llevo aquí. Y si es false, si no están a menos o igual de 200 metros, lo que tengo que hacer es la variable target limpiarla, dejarla a nula para que este decorator de aquí dé true y se pueda ejecutar la secuencia de patrulla. Por lo tanto me voy aquí y en la salida false voy a hacer que ref target, voy a aprovechar esto, lo limpie, y esto se hace haciendo un clear Blackboard value. Lo uno y ya está nuestro servicio. Ya estaría acabado nuestro servicio. Recordad que en la tarea, voy a abrirla otra vez, selecciona .task, siempre teníamos que acabar con un nodo de Phoenix Execute, con true o con false. ¿Por qué? Porque la tarea es un nodo de aquí y tenemos que siempre que indicarle a su nodo padre si ha tenido éxito o no para que actúe en consecuencia. Sin embargo, un servicio, en este caso en Unreal, no es un nodo, aunque en otros entornos sí que son un nodo. Aquí no es un nodo, con lo cual no hace falta que devuelva ningún valor. Con lo cual este servicio ya está completamente acabado. Compilamos, vamos a cerrar el servicio, vamos a cerrar la tarea y ya tendríamos nuestro servicio acabado. Con lo cual cuando estén a menos de 200 metros, target estará seteada, esto será true y como esto tiene preferencia sobre esto, lo primero que se ejecutará será esto, la persecución. Muy bien. ¿Y cuál es la persecución? Pues la persecución simplemente es, de momento, un move to. ¿Hacia dónde? ¿Target point? No. Target point era la variable que utilizamos como punto de patrulla. Move to admite puntos, o sea vectores o actores directamente. Me voy aquí a sus propiedades Blackboard Key y en vez de target point voy a poner target y voy a salvar. Y ya tengo mi árbol de comportamiento con persecución patrulla. Vamos a probarlo. Salimos de aquí. Le damos al play, hacemos un F11 para que se vea bien. Ya tenemos a nuestro NPC. Vamos a acercarnos a ver si nos detecta. Nos acercamos, no te vayas. Nos acercamos un poquito. Y ahora ya vemos que nos está persiguiendo. No se separa de nosotros. Voy a intentar correr un poco para librarme de él. Corro un poco, intento saltar para librarme de él. Y ya me he librado de él. Con lo cual sigue patrullando. Vemos que sigue patrullando. Ya no me hace ni caso. Si me acerco otra vez, voy a acercar a él. A partir de aquí va a empezar a moverse. Y no, perdón con el movimiento. Y va a empezar a moverse y me va a seguir continuamente.
Vamos a ver el árbol de comportamiento funcionando y acabamos ya el vídeo. F11, quito la pantalla completa, pongo mi Behavior Tree 2, lo voy a hacer más pequeñito para que lo pueda depurar mientras lo vemos. Recordar que esta parte de aquí es el comportamiento de persecución y esta parte de aquí es el comportamiento de patrulla. Le voy a dar al play y ahora está en patrulla. Si me acerco mucho a él, automáticamente está en persecución. Vemos que ahora se ponen en amarillo los nodos de persecución. Si intento librarme de él, me está persiguiendo, voy a saltar rápidamente a ver si consigo separarme más de 2 metros de él. Entonces es que como corre lo mismo que yo, ya me he conseguido separar y vuelve a su comportamiento de patrulla. Pues muy bien, ya hemos hecho un árbol de comportamiento un poquito más complejo. En el próximo de vídeo sobre IA lo que haremos es ya el comportamiento colaborativo entre distintos agentes. Lo que voy a hacer es un juego, pero que jueguen los NPC entre sí. Yo no voy a participar como player, voy a hacer un juego donde hay muchos NPCs y juegan a persecución zombie. ¿Qué quiere decir? Todos los NPCs son personas menos uno que es un zombie. Y ese zombie intenta cazar a los demás huyen del zombie. Cuando ese zombie consigue cazar a una persona, esa persona también se convierte en zombie, con lo cual hay 2 zombies. Y así hasta que solo quede una persona. Vamos a intentar hacerlo y veremos cómo se comparten variables entre distintos NPCs mediante Blackboards. Y por lo tanto, lo que haremos será un trabajo colaborativo que se llama Entre Agentes NPC. Pues muy bien, muchísimas gracias y espero que a partir de ahora pues nos podamos escuchar en más vídeos. Hasta luego.